Así que Lucas capítulo 14, mis queridos hermanos, versículos del 25 en adelante. Lucas 14, del 25 en adelante. Y una vez más, por respeto a la palabra de Dios, les voy a pedir que se pongan de pie. Lucas capítulo 14, del versículo 25 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también ¿qué? Su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y aquí vamos a ir enfocando en la enseñanza de esta mañana. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo ¿qué? Versículo 31 es el enfoque de esta mañana. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos hables. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Vivimos en una guerra espiritual. Amén. Todo alrededor nuestro es una guerra, y esa guerra se desata todo el tiempo. Es una guerra que probablemente usted ya ha visto. Es una guerra constante en nuestras vidas. En nuestras vidas, hermanos, el ser un discípulo, el seguir a Jesús, representa entrar en guerra, entrar en batalla con Satanás, con el mundo, pero aún especialmente con nosotros mismos. Toda esta parte de la Escritura se centra en el hecho de lo que cuesta ser un discípulo de Jesús. Toda esta parte de la Escritura, de eso se trata. Y esa ha sido mi oración, que nosotros podamos hacer un énfasis consciente en lo que representa eso. Aquí Jesús da la segunda parábola. La primera parábola es la parábola de un hombre que se pone a construir una torre. Aquí da Jesús dos breves, rápidas palabras. Y aquí habla de dos reyes. Cada uno de estos reyes es rey sobre, obviamente, su propio reino. Uno es mucho más fuerte que el otro. Ambos de estos reyes están en guerra. Ambos están en dirección opuesta. Ambos tienen un conflicto. Solo uno sale vencedor. Solo uno de estos dos reyes tiene el poder para vencer. Estos dos reyes no son iguales en poder. Desde el principio uno está condenado a el fracaso. Uno está condenado a la derrota. El más poderoso fácilmente va a ganar la batalla, y el menor, el inferior, lo perderá todo, probablemente incluyendo su propia vida. Entonces Jesús utiliza esta parábola para traer a la mente a esta multitud que lo estaba siguiendo, pero no todos eran sus discípulos, que se pusiese a escuchar sus palabras y calcular el precio de lo que significa seguir a Jesús. Ver el costo de enfrentar a alguien que es mucho más fuerte que nosotros. ¿Cuál es el precio de enfrentar a alguien o algo que es mucho más fuerte que nosotros? La derrota, ¿no? Inminente. Solo queda una opción para aquel que desea enfrentarse con una fuerza mucho más grande que él. Y es que esté dispuesto a que sea destruido.
Ahora, la pregunta aquí de Jesús era: ¿cuántos de los que estaban en la multitud estaban dispuestos a que los destruyeran? A la destrucción, a la muerte. ¿Sí me explico? Si tú te vas a enfrentar, dijo Jesús, con un rey que viene con una fuerza mucho más grande que la tuya, puedes enfrentarte a él, pero es obvio que vas a perder y vas a perder la vida. O puedes negociar la paz. Y negocia la paz antes de que llegues al campo de batalla, antes de que no haya ninguna otra opción que entrar en la guerra. Count the cost. Mira cuántos soldados tú tienes y mira cuántos soldados tiene el otro. Algunos dirían, sé objetivo, ¿no? Suma. Mira que aquel viene con una fuerza mucho más grande que la tuya. Es bien interesante porque si uno leyendo esto y estudiando esto, el rey Herodes, que gobernaba en el tiempo de Jesús, hace un tiempo atrás, cuando Jesús, unos 2 años antes de esto, de que Jesús dijera estas palabras, había librado una batalla tontamente con un ejército contrario y había sufrido una terrible derrota, donde miles y miles de soldados habían perdido su vida. Entonces, cuando Jesús dijo esto, yo me imagino que fue una de las primeras cosas que se le vino a la mente a los que lo estaban escuchando. ¿Te acuerdas de Herodes, de esa guerra que libró hace 2-3 años atrás y la terrible derrota que sufrió? Entonces, para ellos era clara esa imagen. ¿Por qué? Porque él, sabiendo que era imposible que ganara, aún así entró en la batalla en vez de negociar que la paz para el beneficio de su pueblo. El rey inferior tiene que ver que no puede ganar. Y si no puede ganar, tiene que ver con quién se va a enfrentar y si es posible negociar la paz. Y en esta parábola Jesús dice claramente: es posible negociar la paz con aquel que viene contra ti con una fuerza increíblemente superior. Entonces, lo más obvio que podemos hacer en esta mañana es identificar quiénes son estos dos reyes, ¿sí o no? ¿Quiénes son estos dos reyes? Bueno, identifiquemos quiénes son estos dos reyes. El primer rey, hermanos, el inferior, son aquellos en la multitud que no son verdaderos discípulos de Jesús. Son toda persona, hermanos, que está alejada de Dios, que está alejada de Jesús. Cada una de esas personas en aquel entonces y el día de hoy, cada uno de ellos, cada uno de nosotros, sin Cristo, porque ahora si tenemos a Cristo no debería de ser así, pero sin Cristo somos reyes de nuestra propia vida, ¿sí o no, hermanos? Dios nos ha dado esa libertad, ese privilegio, por decirlo de cierta manera, de poder tomar decisiones en nuestra propia vida, de poder escoger. Cada uno de nosotros gobernamos sobre nuestro propio entorno. Aún si usted está casado, usted puede, si es una mujer, puede decidir someterse a su marido o no. Y si usted es varón, puede decidir amar a su mujer y dar su vida por ella o no. Al final del día, todos somos libres de decidir. ¿Sí me explico? Todos somos reyes de nuestro entorno. Cada uno de nosotros, cuando lo vemos a la luz de esta parábola, este rey inferior debe de ver las cosas en su vida, cómo va los asuntos de su reino, cómo se ve el futuro de su reino. Debe de medir el costo de cómo van las cosas. Ahora, ¿quién es el rey superior? El rey superior, el rey que viene con una fuerza mucho más grande, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Su fuerza y su poder es absoluto. No hay comparación, no hay manera de ganar. ¿Sí me explico? No hay manera de competir, no hay nada que se pueda hacer. La Biblia es muy clara acerca del poder absoluto de nuestro Señor. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, hermano. Vamos a leer algunos pasajes o tengan su Biblia lista. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Ya lo tiene. 19:16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Apocalipsis 19:16.
hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo en ese glorioso día de su segunda venida, cuando Él descienda de los cielos, hermanos, y todo ojo le verá y traerá su juicio sobre las naciones y establecerá su reino milenial en Jerusalén y gobernará por 1000 años sobre esta tierra. En ese precioso y glorioso y anhelado día, Juan escribe lo siguiente: y en sus vestiduras y en su muslo, o sea, en su pecho, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, ¿y qué? Y Señor de Señores. ¿Por qué no leemos del versículo 9 y apreciamos esta escritura? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas. Del versículo 11, perdón. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas, y tenías un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor, ¿qué? De señores. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, es un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos antes de subir al cielo, antes de ascender? Les declaró su grandeza. En capítulo 28, versículo 18 de San Mateo, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad. ¿Qué quiere decir eso? Todo poder, todo dominio, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, todo dominio. Los hombres, hermanos, no son nada. Los gobiernos no son nada. Los ejércitos no son nada. ¿Me explico, hermanos? No son nada. No importa el poderío de una nación o de los reinos de la tierra, hermanos, delante de su poder no son nada. Daniel, aquel gran hombre de Dios que también fue profeta, hermanos, en el capítulo 7, versículo 14 dice lo siguiente. Daniel capítulo 7, versículo 14 dice lo siguiente: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? Destruido. Esto tiene que ver con el reino milenial. Jesucristo en su segunda venida reinará por 1000 años sobre esta tierra, y reinará sobre todas las naciones que todavía existan hasta ese momento. Entonces Jesucristo es ese rey con esa fuerza, con ese poder, con quien ninguno de nosotros podemos luchar. No vale la pena ni siquiera entrar en batalla con él. Vaya conmigo a Efesios, la carta de Efesios, el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, capítulo 1, versículo 20. Efesios, capítulo 1, versículo 20, por favor. Ya lo tiene. Dice la palabra del Señor así. Efesios capítulo 1, 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas que a la iglesia. Todo está bajo la soberanía de Jesús, todo está bajo su poder. Vaya ahí mismo, en esa misma hoja, en el capítulo 2, versículos del 9 en adelante. Del 9 en adelante, Efesios 2, del 9 en adelante, dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos, ¿qué? En ellas. Por tanto, acordaos
de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Está el rey que tiene una fuerza inferior, no comparable. No comparable. Y está el rey que viene con una fuerza y con un poder con el cual no se puede hacer guerra. Entonces, ¿qué representa esto, Pastor Víctor? Representa un conflicto, una guerra universal que ha existido desde que el hombre pecó. Hay una guerra, hay un conflicto entre Dios santo y el hombre ¿qué? Pecador. No hay paz, hay conflicto. No hay paz, hay conflicto. Toda persona, hermanos, que no tiene a Cristo en su corazón está en abierta guerra en contra de Cristo Jesús. No hay tregua, no hay paz, no hay, Dios no está feliz, contento con ninguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha aceptado el regalo de salvación. Está en abierta guerra. Jesús lo dijo claramente. Vamos a Mateo rápidamente. Capítulo 12. Versículo 30, ya lo tiene. Mateo 12, 30. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 12, 30. Y por eso es tan importante conocer todo lo que nuestro Señor ha dicho. El que no es conmigo, dijo Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Contra mí es. Y el que no recoge, ¿qué? Desparrama. Es bien interesante que Jesús dice, está en contra de mí. Toda persona que no ha puesto su confianza en Cristo Jesús está en contra de Él. ¿Por qué? Porque todo lo que hace, lo hace en contra del Señor. Porque si nosotros no somos hijos de Dios, somos hijos del mal, somos hijos de Satanás, somos hijos de pecado, somos hijos de oscuridad, somos hijos de desobediencia, somos hijos de ira. Todas esas cosas dice la Biblia. No son mis palabras. Cada una de las que acabo de mencionar están en la Escritura. Cada una de ellas, hermanos. Cada una de ellas. Y muchas veces nos confundimos porque vemos a la gente que anda muy contenta, ¿no? Y anda de compras y anda comprando cosas de Navidad y anda haciendo aquí y anda haciendo allá y andan en la playa y andan aquí y dicen, pues qué de mal, ¿dónde está el conflicto? La Biblia dice que aún Satanás se viste como ángel de luz. Hay un conflicto por el pecado que hay dentro de nuestros corazones. ¿Me explico, hermanos? Porque detrás de toda esa fachada de aparente vivir bien y de ser buenas personas, hay maldad dentro del corazón del hombre y de la mujer. Y la única respuesta es Cristo Jesús. La única respuesta es Cristo Jesús. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, imagínense, hermano, una iglesia. ¿Dónde estaba esta iglesia? En Roma, la ciudad más pagana, la ciudad más perversa, la ciudad más oscura de todo el imperio. Escribió esto el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque siendo enemigos, ¿qué éramos? Enemigos, siendo enemigos. Even though we were enemies, that's what it says. Even though we were enemies, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, Él pagó el precio por nosotros. Siendo enemigos, Él nos amó. Siendo enemigos, Él dio su vida por nosotros. Pero no quita que somos sus enemigos. No sé si me explico, hermanos. No dejamos de ser sus enemigos hasta que le rendimos nuestra vida a Cristo Jesús y por medio de Él somos reconciliados con el Padre. Pablo escribió a la iglesia de Corinto y dijo que Dios por medio de Jesucristo nos había dado el ministerio de la reconciliación para reconciliar al hombre con Dios. Cuando yo predico acá, cuando usted enseña, estamos predicando la reconciliación entre Dios y el hombre, porque el hombre y Dios están enemistados.
Por eso cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, una de las cosas que vemos que describen los evangelios es que en el templo del Señor, el velo, ese velo que tenía pulgadas de gruesor, no era algo que usted iba a agarrar y le iba a hacer y lo iba a romper, no, pulgadas de gruesor, se rompió en dos. Se rompió en dos. Y eso es algo que debemos de predicar en la iglesia, porque la iglesia está saturada de decirle a la gente que son buenos. No, no somos buenos. Somos personas malas, pecadoras, impías, apartados de Dios. Lo único bueno que podemos tener nosotros es por medio de Cristo Jesús. Dios no manda personas buenas al infierno, hermanos. Dios manda pecadores al infierno. Absoluta depravación. El ser humano está en la condición de absoluta depravación. Y esto no tiene que ver con estatus sociales. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién nació aquí? ¿Quién nació allá? Por años se creía que la gente sin conocimiento, sin educación, sin desarrollo, eran los violentos, eran los que se mataban como animales, etcétera, etcétera. Y luego vino la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, y la historia nos dice claramente que son las naciones más desarrolladas las que matan más fácilmente. Hay un conflicto, hay una guerra universal. Si usted conoce a personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, esas personas están en conflicto con Dios. Están en conflicto con Dios. Nunca se ha preguntado por qué muchas veces cuando usted quiere hablarles acerca de Jesús les incomoda, hermanos, no les gusta. They really get bothered. They really get offended. No, háblame de todo menos de religión. Hay una lucha, hay un desprecio. ¿Por qué? Porque la maldad reina en sus corazones, mis queridos hermanos, como una vez reinó también en nuestros corazones. Vaya conmigo un versículo más a Colosenses, libro de Colosenses. Ya lo tiene, amados. Yo sé que los he paseado mucho por la Biblia esta mañana. Colosenses capítulo 1 versículo 21, ya lo tiene. Miren lo que dice la palabra. Y a vosotros, dice Pablo, y a vosotros también que erais en otro tiempo, ¿qué? Extraños y enemigos. ¿Qué éramos? Extraños y enemigos. You were a foreigner and you were enemies. En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante, ¿qué? De Él. Cristo Jesús en esa tarde, mañana, no sé qué era, le dijo a esa multitud: ustedes están en un choque directo conmigo y no pueden ganar. You can't win. You can't win. No pueden ganar. Jamás podrán ganar. Solo tienen una opción, y es buscar la paz. Y es buscar la paz. Y es contar el precio y ver lo que va a significar hacer la paz con Dios. Amén, hermanos. Uno de los pasajes bíblicos que traen gran luz a esto es Salmos 7:1, y este es un versículo que usted debe de tener siempre presente, hermanos, porque no podemos ignorarlo. Salmos 7 versículo 11, ya lo tiene. Salmos 7:11. Dios, ¿qué dice? Es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Puede Dios estar airado con el impío todos los días? Claro que sí.
¿Puede Dios también amar al impío? Claro que sí. Pero una cosa no quita la otra. Si recibimos el regalo de salvación, experimentamos su gracia. Si no recibimos el regalo de salvación, experimentamos su juicio y su ira. Su juicio y su ira. Y no debemos de confundir, hermanos, la benevolencia universal de Dios. ¿Qué es la benevolencia universal de Dios? Muchas veces creemos porque Dios es benevolente, o en otras palabras, bueno, su naturaleza es buena, creemos que son hijos de Dios. Por ejemplo, ¿qué es una evidencia de la benevolencia de Dios? A todos. La Biblia dice, el sol sale sobre buenos y sobre malos. ¿Ve cómo Dios hace la diferencia? Yo pongo mi sol, dice, y esa es la benevolencia, sobre buenos y sobre malos. Dios hace caer su lluvia sobre buenos y sobre malos, pero no ignora el hecho de que son malos. Ese es el amor benevolente de Dios que se manifiesta a la humanidad. Dios le da su oxígeno a todos. No dice, bueno, a este país no se lo voy a dar, a este sí, no, a todos. Pero no debemos de confundir eso, hermanos, con el perdón y la reconciliación de Dios. Estamos enemistados con Dios. Estamos enemistados con Dios si no tenemos a Cristo Jesús. Pero si tenemos a Cristo Jesús, si hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, ya no hay conflicto entre usted y Dios. Ahora hay una armonía, hay un amor, hay una relación. Él es nuestro Padre. Él cuida de nosotros. Nada nos podrá tocar. ¿Qué tenemos nosotros en la vida eterna? La morada celestial, el reino de los cielos. ¿Sí me explico, hermanos? Hemos sido perdonados por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces Jesús le dice a esta multitud que deben de contar el costo: ustedes no tienen una fuerza suficiente para ganar. Y deben de considerar esto, esta multitud. ¿Por qué, hermanos? Porque el juicio de Cristo viene. El juicio de Cristo viene, hermanos. El juicio de Dios sobre las naciones viene. El día que el Señor juzgue, cada uno viene. Juan el Bautista dijo unas palabras tan tremendas, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, antes de el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, que quiero que tomemos unos minutos para examinarlas. Mateo capítulo 3, ya lo tiene. Mateo capítulo 3, del versículo 7 al 11. Mire lo que escribió Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista, hermanos? Juan el Bautista fue aquel hombre que Jesús dijo, de nacido de mujeres no hay mayor que Juan el Bautista. Él dijo que Juan era el mayor de los profetas. Pero mire lo que dijo Juan cuando empezó a bautizar, antes de que comenzara el ministerio de Jesús, unos meses antes o semanas antes. Dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, o sea, esto está hablando de Juan, al ver Juan el Bautista que venían los fariseos y los saduceos a que él los bautizara, mire lo que él les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué Juan en vez de recibirlos con amor, por qué Juan en vez de decir, bueno, vienen a que los bauticen, porque él podía ver la intención de sus corazones? Eran la multitud. Venían para ver qué era lo que estaba sucediendo. Venían para ver de qué manera podían juzgar, criticar y finalmente, hermanos, poner a muerte a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista los recibe de la manera como él sintió que tenían que ser recibidas, generación de víbora. Imagínense que un pastor comience su sermón así. Hace años atrás escuché a un pastor en Tijuana que así le predicaba a la iglesia. Tremendo, ¿eh? Qué malo. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos, ¿qué? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos,
a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Yo sé que I know there's some of you here that are English is your main language, so I wanted you to read this in English, in the Message version. So I want you to pay attention to this passage. When John realized that a lot of Pharisees and Sadducees were showing up for the baptism experience because it was becoming the popular thing to do, he exploded. Brood of snakes, what do you think you're doing slithering down here to the river? Do you think little water on your snake skins is going to make any difference? It's your life that must change, not your skin. And don't think you can pull rank by claiming Abraham as father. Being a descendant of Abraham is neither here nor there. Descendants of Abraham are a dime a dozen. What counts is your life. Is it green and blossoming? Because if it is dead wood, it goes on the fire. I am baptizing you here in the river, turning your old life in for a kingdom life. The real action comes next. The main character in this drama, compared to him, I am a mere stagehand, will ignite the kingdom life within you, a fire within you, the Holy Spirit within you, changing you from the inside out. He's going to clean house, make a clean sweep of your lives. He'll place everything true in its proper place before God. Everything false, he'll put within the trash to be burned. That is called judgment. He will burn everyone who is false. And so John the Baptist saw the Pharisee and said, you are false. He made a judgment about their lives, just like Jesus did about this crowd. He said, you're just following me because I feed you. Because I make you feel good, because somehow you like what I said. But the moment I confront you with the sin of your life, you like it no more. Eso sucede en nuestras vidas, hermanos. Y puede suceder en la vida, y sucede en la vida de las personas. Juan el Bautista dijo, la hacha está puesta en el tronco, dice. Y Juan es claro, no es él el que trae el juicio. Él es un simple sirviente. El que trae juicio es el que venía detrás de él. Y él no ha traído su juicio aún. Cuando Jesús vino al mundo hace más de 2000 años, vino a traer el mensaje de salvación y a abrir el camino de salvación. Pero el día viene en que su juicio estará presente. Y todo aquel que no creyó en él como Señor y Salvador y le rindió su vida completamente, arderá en fuego eterno, hermanos. Arderá en fuego eterno. Jesucristo dijo, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y me recuerda aquella parábola que Jesús dijo, ¿y de qué servirá haber llenado todos tus graneros y decir, mira lo que hice, mira lo que alcancé, look at the accomplishments of my life? Nothing will matter. Nothing. Not accomplishments, not degrees, not money, not how big our ministry was. Nothing will matter. The only thing that will matter
is our relationship with Christ. Lo único que va a importar ese día será nuestra relación con Cristo Jesús. Si Él es el Señor de nuestra vida, eso es lo único que importará, porque este mundo y todo lo que este mundo representa pasará, hermano. Todo lo que usted y yo amamos y estamos dispuestos a, todo pasará, hermanos. Lo único que no pasará es nuestra relación con Cristo Jesús. Es lo único. It's the only thing that matters. You see what I'm saying? Y ahí es donde volvemos a las primeras palabras de Jesús cuando dijo: el que no esté dispuesto a odiar padre, madre, hijo, etcétera, por amor a mí no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni tu mamá, ni tu papá, ni tu dinero, ni nada nos puede salvar de la condenación eterna, hermanos. Solamente su sacrificio en la cruz del Calvario. That's it. Y eso es lo que, y ese es el mensaje de la iglesia, ¿sí o no, hermanos? Ese es el mensaje de la iglesia. I can care less. We're not here teaching you how to be an entrepreneur and how to conquer, I can care less. That's not important. That's not important. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirve, hermanos? Lo más importante es nuestra relación con Cristo Jesús. Y si tú tienes una relación con Cristo Jesús, tu corazón debe estar alegre, emocionado al escuchar estas palabras y este evangelio. ¿Me está escuchando? If it bothers you, if it hurts you, if it makes you uncomfortable, you have an issue with your discipleship and your submission to Jesus Christ. Cuando yo fui confrontado con esta serie de verdades hace años atrás, porque yo batallaba con unas que esto no puede ser así, y lo leí y revolcó todo mi corazón y dije: no, es que esto es, primero fue duro para mí, pero lo recibí con amor y me dio alegría, porque dije: esto es el evangelio, esto es entregar nuestra vida al Señor. No es un caminar fácil, no es ven y luego cambia después, no, es ven y cambia ya. El que peque no peque más, el que mienta no miente más, el que tiene amante que la deje hoy. Not later, today. You change today, not tomorrow. Today, you turn your life around today. We don't live, nosotros no dejamos el cambio en nuestra vida para mañana, cuando nos complazca, cuando nos venga bien. No podemos ocultar nuestra insatisfacción espiritual con muchas cosas, con tantas cosas. Tanta gente se involucra haciendo tanta cosa y tanto aquí, tanto allá. No te das cuenta, lo que hay en ti es un vacío espiritual. Nada te alegra, nada te llena. Pensaste que los hijos te iban a llenar y no te llenaron. Pensaste que el matrimonio te iba a llenar y no te llenó. You see how empty you are without Christ? You thought a house would make you happy. You thought a degree would make you happy. You thought money would make you happy. You thought your parents' love would make you happy. You thought your children's love will make you. All these things are good things, but nothing will ever suffice. Nunca podrá nada llenar la paz que necesitamos por medio de Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, este mundo no nos miente en ese sentido, o mejor dicho, sí nos miente, pero podemos ver la verdad. Por eso la gente que tiene más en este mundo es la gente más ansiosa, deprimida y triste. La gente que tiene poco, hermanos, lucha. ¿Sí o no? Es algo increíble. Finalmente, quiero terminar con esto. Jesús ofrece paz y reconciliación. Jesús ofrece paz y reconciliación. En Juan capítulo 12, versículo 31, el Señor Jesús dijo esto: y ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo, hablando Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Los brazos de Jesús están abiertos de par en par, amén. Allí a los pies de la cruz, todos somos iguales. Todos somos iguales.
Jesús no hizo acepción de personas. Es bien interesante que Jesús tomó tanto tiempo para hablar con las personas más despreciadas de su sociedad, los leprosos, los recaudadores de impuestos, la mujer samaritana. Ayer hablaba con los hermanos de la mujer samaritana. La mujer samaritana es una historia impresionante. Jesús le dijo a la mujer samaritana lo que nunca le dijo a nadie más. Le dijo quién era. Le dijo: el Mesías de quien tú hablas, ese soy. A nadie Jesús le dijo eso. A nadie. Él se lo dijo a una mujer vagabunda que había tenido 5 maridos, amantes, y el que tenía no era su marido, era una mujer vagabunda. Pero ahí podemos ver quién es Cristo Jesús. ¿Sí o no, hermanos? A Nicodemo, que era un fariseo religioso, le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque todo lo que has construido en tu vida, todo lo que crees, no vale la pena. You gotta start all over again. Por medio de Cristo tenemos reconciliación. Pongámonos de pie en esta mañana. Quiero decirles, hermanos, que debemos entregar nuestra vida al Señor. Debemos contar el precio. Si usted le ha entregado su vida a Jesús, es necesario que usted se bautice en el mes de diciembre. Tiene que dar usted ese testimonio público de haber aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Dígalo abiertamente: le he dado mi vida a Cristo. No me avergüenzo, no me da pena. Soy de Él. Soy de Él. No les dije que me lo dijeran, pero bueno, que lo están diciendo. Digámoslo: soy de Él. Amén. Denle un fuerte aplauso